La Biblia, un libro lleno de sabiduría, historia y misterios, sigue siendo uno de los textos más profundos y fascinantes de la humanidad. A lo largo de los siglos, millones de personas han encontrado consuelo y guía en sus páginas, pero también han quedado sorprendidos y perplejos por los misterios que guarda. Desde sus primeros relatos hasta sus enseñanzas más profundas, la Biblia está llena de historias y eventos que desafían nuestra comprensión racional. Teólogos, sabios y estudiosos han dedicado sus vidas a tratar de desentrañar estos enigmas, pero aún hoy, muchos de ellos permanecen sin explicación. La Biblia no solo nos cuenta la historia de la humanidad, sino también la relación divina con los hombres. En sus páginas encontramos la obra de Dios, las enseñanzas de Jesús y los caminos de Jehová, que nos llaman a comprender lo divino y lo humano. Sin embargo, hay ciertos aspectos que ni los estudios más profundos han podido desvelar por completo. Estos eventos, aunque profundamente significativos en la tradición cristiana, siguen siendo temas de debate y asombro. A medida que avanzamos, veremos cómo estos misterios no solo están conectados con la historia sagrada, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra comprensión del universo y la relación con Dios. ¿Por qué siguen siendo un misterio? ¿Qué intentos de explicación han surgido? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras tratamos de entender mejor esos eventos que nos asombran. En este video, profundizaremos en temas complejos y espirituales que han capturado la atención de creyentes y no creyentes por igual. La Biblia es mucho más que un simple libro antiguo, es una fuente inagotable de misterios que siguen inspirando la curiosidad y la fe. A lo largo de este recorrido, veremos cómo algunos de estos enigmas desafían tanto la lógica humana como la comprensión teológica. Prepárate a explorar los 4 misterios más asombrosos de la Biblia, aquellos que incluso los más sabios no pueden explicar. Uno de los relatos más conocidos de la Biblia es el del diluvio universal, donde Dios, en su justicia y misericordia, decide destruir la maldad de la humanidad a través de un gran diluvio. Según la Biblia, Noé fue elegido por Dios para salvar a su familia y a una representación de todas las especies animales al construir un arca que debía ser lo suficientemente grande para albergarlas durante el cataclismo. El relato, que aparece en el libro de Génesis, describe con detalle cómo Noé, bajo la dirección de Dios, construyó el arca, cargó en ella a los animales y sobrevivió al diluvio que cubrió toda la tierra. Este evento es uno de los más desconcertantes y misteriosos en la Biblia. Los estudiosos han intentado encontrar una explicación científica que respalde la idea de un diluvio global, pero hasta la fecha, no existe un consenso definitivo. Algunos intentan relacionar el diluvio con eventos históricos, como grandes inundaciones locales, pero la magnitud del relato bíblico sugiere algo mucho más vasto. Una de las preguntas clave es cómo Noé pudo construir un arca de semejante tamaño, siguiendo las especificaciones dadas por Dios. Según las descripciones bíblicas, el arca debía medir 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Esto haría que el arca fuera un gigantesco barco, capaz de albergar a miles de animales de diferentes especies. Muchos teólogos y científicos se han preguntado si tal estructura podría haber sido construida con las tecnologías de la época, y cómo habría sido posible mantener la biodiversidad de los animales en un espacio cerrado durante tanto tiempo. Por otro lado, la cuestión del diluvio mismo plantea una serie de desafíos. Si bien algunos intentan vincular el diluvio con eventos como inundaciones regionales que pudieron haber ocurrido en tiempos antiguos, la falta de pruebas físicas claras sobre un evento de tal magnitud ha llevado a muchos a cuestionar la literalidad del relato. Algunos estudiosos han propuesto teorías alternativas, como la existencia de un gran evento meteorológico o un cambio climático catastrófico, que pudo haber provocado inundaciones masivas en ciertas regiones del mundo antiguo. Sin embargo, no se ha encontrado una evidencia arqueológica que confirme un diluvio global tal como lo describe la Biblia. Otros sugieren que el relato podría tener un enfoque más simbólico, representando la purificación de la humanidad y el restablecimiento de un pacto entre Dios y la humanidad. A pesar de estos intentos de explicación, el misterio del diluvio y el arca de Noé sigue siendo uno de los más intrigantes en la Biblia. La historia ha fascinado tanto a creyentes como a no creyentes y sigue siendo un tema de debate entre científicos y teólogos. ¿Fue un evento literal que abarcó todo el planeta, o un símbolo de la justicia y la misericordia divina de Jehová? ¿Cómo pudo un hombre construir una estructura tan gigantesca,
¿Y cómo pudieron las especies sobrevivir durante tanto tiempo en el arca? Estas preguntas siguen siendo misterios que, aunque han sido estudiados y discutidos ampliamente, aún no tienen una respuesta definitiva. La historia de Noé y el diluvio no solo nos deja con preguntas sobre la historia misma, sino que también invita a la reflexión sobre la relación entre la humanidad y Dios. A través de este evento, podemos ver la obediencia de Noé a la voluntad divina, su fe inquebrantable en las promesas de Dios, y el hecho de que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre hay esperanza y redención en el plan divino. La visión de Ezequiel, uno de los relatos más extraordinarios del Antiguo Testamento, es un enigma que ha desconcertado a teólogos, arqueólogos y científicos durante siglos. En el libro de Ezequiel, el profeta describe una experiencia sobrenatural que tuvo mientras estaba en exilio, junto al río Quebar. En su visión, Ezequiel fue testigo de una manifestación divina increíblemente compleja, en la que vio seres celestiales, ruedas llenas de ojos, y una gloria de Dios que lo dejó perplejo. Esta visión se describe en los capítulos 1 y 10 del libro de Ezequiel, y aunque es profundamente simbólica, aún plantea preguntas sin respuestas claras. En la visión, Ezequiel describe cómo vio una tormenta de fuego que se acercaba desde el norte, seguida de una figura sobre un carro celeste compuesto por 4 seres vivientes. Estos seres, con rostros de hombre, león, buey y águila, estaban acompañados por ruedas misteriosas que se movían junto a ellos. Las ruedas no solo se movían en cualquier dirección, sino que tenían una característica asombrosa, estaban llenas de ojos. Estos seres y las ruedas parecían estar en un movimiento sincronizado, lo que sorprendió profundamente a Ezequiel y le hizo comprender que estaba siendo testigo de algo completamente fuera de lo ordinario. Además de los seres y las ruedas, Ezequiel describe como una gloria divina, la presencia de Jehová apareció sobre ellos, rodeada de luz y fuego. Esta visión es tan compleja y desconcertante que ha llevado a una variedad de interpretaciones a lo largo de los siglos. Una de las interpretaciones más populares de esta visión es que Ezequiel estaba viendo seres celestiales que sirven a Dios y que la rueda representaba el movimiento eterno y divino, la movilidad del Espíritu de Jehová en todas direcciones. Esta visión, en su complejidad, ha sido vista por muchos como una representación simbólica de la gloria y el poder ilimitado de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos intentan dar una explicación más racional a esta visión. Hay quienes especulan que Ezequiel pudo haber sido influenciado por algún fenómeno celestial, como una tormenta eléctrica o una aparición de meteoritos. Otros han sugerido que esta visión podría haber sido el resultado de algún tipo de experiencia psicodélica o alucinación provocada por el estado emocional y físico de Ezequiel en ese momento. Sin embargo, estas teorías no logran captar la profundidad y el significado espiritual que el relato bíblico transmite, dejando la visión de Ezequiel como uno de los más grandes misterios de la Biblia. Los detalles de las ruedas, llenas de ojos y en movimiento, han sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos creen que las ruedas simbolizan el conocimiento y la visión divina, sugiriendo que Dios, en su omnisciencia, ve todo lo que ocurre en el universo, mientras que otros argumentan que las ruedas representan la armonía perfecta del universo, en el que todo se mueve de acuerdo a la voluntad divina. La visión de Ezequiel no solo es un misterio por lo que muestra, sino también por lo que implica. La presencia de seres celestiales, el carro de fuego, las ruedas llenas de ojos y la gloria de Dios son símbolos profundos que invitan a la reflexión sobre la naturaleza de lo divino y la relación entre el cielo y la tierra. Aunque la visión es inigualable en cuanto a su simbolismo, muchos se han preguntado si realmente se trató de una visión literal de seres espirituales, o si, como en muchos otros relatos bíblicos, lo que Ezequiel vivió fue una experiencia de trascendencia y revelación que no puede ser comprendida completamente con los sentidos humanos. A través de los siglos, la visión de Ezequiel ha sido una fuente de fascinación y misterio, dejando una huella profunda en la espiritualidad cristiana y en la interpretación bíblica. Los estudiosos continúan explorando esta visión, buscando entender su verdadero significado, pero a pesar de los esfuerzos, la respuesta definitiva sigue siendo un misterio. Esta visión, más allá de ser un desafío para los sabios, es una invitación a maravillarse ante la grandeza de Dios y a reconocer que la comprensión humana siempre estará limitada cuando se trata de lo divino. La resurrección de Jesús es sin lugar a dudas uno de los misterios más fundamentales y sorprendentes de la Biblia. Este evento, que marca la base de la fe cristiana, describe cómo Jesús, después de haber sido crucificado y enterrado, resucitó al tercer día, demostrando su divinidad y victoria sobre la muerte.
El relato de su resurrección se encuentra en los Evangelios y es considerado uno de los pilares del cristianismo. Sin embargo, la explicación de cómo ocurrió este milagro sigue siendo un misterio tanto para teólogos como para científicos. Desde el punto de vista teológico, la resurrección de Jesús es vista como una manifestación del poder de Dios y de la salvación para la humanidad. Para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús son el acto redentor que ofrece perdón de pecados y la promesa de vida eterna a todos los que creen en él. Pero, aunque la resurrección es un acto de fe para los creyentes, su explicación en términos racionales ha sido objeto de debate durante siglos. Muchos se centran en las pruebas de la resurrección que se mencionan en los Evangelios, las apariciones de Jesús a sus discípulos, los testimonios de las mujeres que encontraron la tumba vacía, y la transformación de los apóstoles, quienes antes de la resurrección vivían en el miedo y la duda, pero después se convirtieron en predicadores valientes de la resurrección. Sin embargo, a pesar de estos testimonios, los científicos han cuestionado la posibilidad de un evento como la resurrección desde una perspectiva natural. Uno de los mayores desafíos para los estudiosos es el aspecto físico de la resurrección. ¿Cómo pudo Jesús, después de haber muerto en la cruz, haber sido sepultado y colocado en una tumba sellada y luego volver a la vida? La ciencia moderna no puede ofrecer una explicación plausible para un fenómeno tan extraordinario. Los escépticos argumentan que, si bien es posible que los discípulos creyeran haber visto a Jesús resucitado, esta experiencia podría haber sido el resultado de una ilusión colectiva. Sin embargo, los relatos bíblicos son claros en afirmar que la resurrección fue un evento físico en el que Jesús se apareció en forma tangible ante sus seguidores, incluso comiendo con ellos y mostrando sus heridas. Algunos teólogos han sugerido que la resurrección es un misterio que no puede ser comprendido plenamente con la lógica humana. El apóstol Pablo, en sus cartas, habla sobre cómo la resurrección de Jesús es un acto de poder divino, algo que escapa a la comprensión humana. Según esta visión, el milagro de la resurrección no solo desafía las leyes de la naturaleza, sino que también es un signo del misterio profundo de Dios, que trasciende cualquier explicación racional. En este sentido, la resurrección no solo es un misterio físico, sino también espiritual. Para muchos cristianos, la resurrección es un acto que confirma la promesa de vida eterna y un testimonio de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Esta interpretación se ha mantenido a lo largo de los siglos, no solo como un evento histórico, sino como una esperanza viva para todos los creyentes. A pesar de las diferentes interpretaciones, la resurrección de Jesús sigue siendo un misterio sin solución definitiva. Los estudios científicos pueden no ser capaces de explicar cómo ocurrió, pero la fe cristiana sigue viendo en este evento un símbolo de la victoria sobre la muerte y un recordatorio de la gracia de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las narraciones más conocidas y aterradoras de la Biblia. Según el relato del libro de Génesis, estas dos ciudades fueron destruidas por Dios debido a la maldad y corrupción que prevalecían en ellas. El relato nos cuenta que Dios, al ver la perversidad de los habitantes de estas ciudades, decidió castigarlas con fuego y azufre, destruyendo completamente a Sodoma y Gomorra. Lot, sobrino de Abraham, fue advertido por Dios y logró escapar con su familia, pero su esposa, al mirar atrás, fue convertida en una estatua de sal. Este evento, que ha sido interpretado tanto como un juicio divino como una lección moral sobre la justicia de Dios, ha dejado a muchos estudiosos con preguntas sin respuesta, especialmente en cuanto a la ubicación y las evidencias arqueológicas de estas ciudades. A lo largo de los siglos, la búsqueda de Sodoma y Gomorra ha fascinado a arqueólogos y teólogos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de muchas expediciones, no se ha encontrado una ubicación definitiva que corresponda a estas antiguas ciudades. Algunos creen que las ciudades fueron destruidas por un evento natural catastrófico, como un terremoto o una explosión volcánica, lo que explicaría la magnitud de su destrucción. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente sobre su ubicación sigue siendo un misterio. La tradición bíblica nos dice que Sodoma y Gomorra estaban ubicadas cerca del Mar Muerto, una región conocida por su alto contenido salino y su geografía única. Algunas teorías han sugerido que las ciudades pudieron haber estado situadas en las áreas alrededor del Mar Muerto, en lo que hoy son territorios de Israel y Jordania. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que confirme la existencia de estas ciudades,
lo que ha llevado a muchos a cuestionar su ubicación exacta. Una de las explicaciones más comunes es que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por un cataclismo natural, como una lluvia de meteoritos o una erupción volcánica. Esta teoría se apoya en las descripciones bíblicas de fuego y azufre cayendo del cielo, un fenómeno que podría haber sido causado por un impacto meteórico o una erupción volcánica en la región. Algunos arqueólogos han señalado que la zona alrededor del Mar Muerto es sísmicamente activa y que un terremoto podría haber causado una destrucción masiva en la región en la antigüedad. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha logrado resolver por completo el misterio de la ubicación de las ciudades. Además, el relato bíblico de la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos estudiosos creen que esta historia es una advertencia sobre el peligro de mirar atrás y aferrarse a lo mundano, mientras que otros sugieren que podría haber sido una descripción simbólica de la muerte de la esposa de Lot, quien fue atrapada en una tormenta de sal o vapor. Sin embargo, el misterio detrás de esta transformación, como muchos otros aspectos del relato, sigue siendo un enigma. La destrucción de Sodoma y Gomorra no solo ha fascinado a los estudiosos, sino que también ha sido vista como un juicio divino sobre la corrupción humana. En la Biblia, las ciudades son descritas como lugares de gran perversidad, donde la violencia, el abuso y la inmoralidad prevalecían. La justicia de Dios, según el relato, fue manifestada de manera extrema, como un castigo para la maldad de los habitantes. Sin embargo, este evento también ha sido interpretado como una lección moral, un recordatorio de que Dios es justo y que, en su tiempo, la maldad será castigada. La pregunta sigue siendo, ¿por qué Dios eligió destruir estas ciudades de manera tan drástica y por qué permitió que solo Lot y su familia se salvaran? Aunque no se ha encontrado evidencia física de Sodoma y Gomorra, el relato sigue siendo significativo para los creyentes y para los estudiosos de la Biblia. La desaparición de estas ciudades y la naturaleza catastrófica de su destrucción continúan siendo un recordatorio de la justicia divina y de la importancia de vivir de acuerdo a los principios establecidos por Dios. La lección de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante hoy en día, ya que invita a reflexionar sobre el estado moral y espiritual de la humanidad. A pesar de los misterios que rodean la ubicación y la naturaleza exacta de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el relato sigue siendo un punto central en la narrativa bíblica. Los estudiosos continúan buscando pistas arqueológicas que puedan arrojar luz sobre la existencia de estas ciudades, pero, hasta ahora, el misterio persiste. Sin embargo, para los creyentes, la historia de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia sobre el juicio de Dios, sino también un llamado a la reflexión sobre la necesidad de vivir de manera justa y recta ante los ojos de Jehová. La Biblia, a lo largo de sus páginas, nos presenta misterios profundos que nos desafían a comprender la naturaleza de Dios y los eventos sobrenaturales que ocurrieron en la antigüedad. A pesar de los esfuerzos de los teólogos, científicos e historiadores, muchos de estos misterios siguen sin ser resueltos. El diluvio de Noé, la resurrección de Jesús, la visión de Ezequiel y la ciudad perdida de Sodoma y Gomorra son solo algunos de los enigmas que la humanidad sigue intentando entender. Son testimonios de la grandeza de Dios, de su poder y de la revelación de su voluntad para la humanidad. Si deseas seguir explorando más sobre los misterios y enseñanzas de la Biblia, te invito a suscribirte a este canal para más contenido cristiano relacionado con la fe, la historia y los enigmas divinos. Y recuerda, como nos dice la Biblia, Dios te bendiga.